concepto de propiedad inmueble, bueno, tiene un origen histórico muy importante. Ese origen histórico pasa de un proceso de apropiación individual hasta aspectos colectivos, ¿no? Entonces, históricamente se ha visto las características del derecho de propiedad básicamente con sus 4 atributos clásicos, ¿no? Lo que es la disposición, lo que es el disfrute, lo que es la reivindicación, lo que es el uso. Entonces, el, el derecho de propiedad implica estos 4 atributos clásicos. Así nació en la época napoleónica, en 1804, en el Código Civil, aparece con esas 4 primeras características. En el siglo XX, 2 fenómenos sociales, históricos muy importantes, influyeron en el derecho de propiedad. Uno fue la Revolución Mexicana de 1917 y el segundo fue la Revolución Rusa. Y estos fenómenos fueron asumidos también en Alemania. Y en Alemania se creó el concepto de economía social de mercado, y uno de los conceptos de la economía social era el tema de propiedad, que la propiedad ya no solamente daba derechos al propietario, sino le daba deberes. Entonces, ahí también nace un proceso de constitucionalización del derecho a propiedad. Eso es importante. Entonces, siempre recuerden, no solamente es la propiedad derechos, la propiedad es deberes también, un deber jurídico. La propiedad implica deberes. Cuando hablamos solo de un concepto de derecho a propiedad exclusivo, que el propietario hace de su propiedad lo que quiere, ese es un concepto decimonónico, inicial, que se dio con el Código Civil Napoleónico. Pero ya modernamente, en el siglo XX, la función social de la propiedad es muy importante, ¿ya? Sobre todo para los temas urbanísticos, ¿ya? Entonces, nuestro concepto de propiedad empieza con estos conceptos de poder, deber jurídico sobre bienes inmuebles en particular, en lo cual nos obliga a enmarcarnos dentro de la ley y la Constitución, ¿no? Entonces hay una función social que cumplir, hay un ejercicio exclusivo del propietario, pero ese ejercicio exclusivo de su propiedad no puede ir en contra de sus vecinos, no puede ir en contra de su localidad, no puede ir en contra del bienestar común, y en algunos casos el poder público le dice: tu propiedad va a sufrir una afectación porque la necesitamos para un fin superior de necesidad pública. Entonces ahí se impone el interés público sobre la propiedad privada, se impone el poder de expropiación del Estado. Y ese poder de expropiación del Estado se ejerce con garantías. En el Perú, cuando se va a expropiar, se tiene que pagar en forma, 1, al contado, 2, a valor de mercado, y 3, se tiene que reconocer el valor de mercado más una indemnización. Esa indemnización es estimado legalmente en 10%, o sea, una expropiación debería dar un total de 110% de afectado. Entonces, nuestro ejercicio y uso del derecho de propiedad tiene un fin e interés privado, pero dentro de una función social, ambiental, cultural, económica, urbanística, en una sociedad determinada. Y nuestra clasificación de predios, básicamente, ubiquemos que hay predios urbanos y rústicos. Esos son los 2 grandes rubros. Entonces, pero los predios, a su vez, pueden estar habilitados los urbanos o no habilitados. ¿Qué significa eso? Significa que cuando hay predios urbanos habilitados, significa que ha habido un proceso de planificación urbanística. Cuando es un proceso urbano no habilitados, significa que ha habido invasiones y se han formado, y hay un conglomerado de derechos privados y públicos no definidos. Eso es importante porque en nuestro Perú ya sabemos que estos 2 procesos son importantes. Y cuando hablamos del campo urbano, estamos hablando del campo de los servicios, de las ciudades con servicios, y también de las zonas de expansión urbana, futuras zonas donde crece la ciudad. En España le llaman el suelo urbano y el suelo urbanizable. El suelo urbano, que ya tiene servicios, y el suelo urbanizable, que va a tener
va a crecer la ciudad por ahí, pero ya está reservada para ese crecimiento. La ley general del suelo tiene España. Y en los predios rústicos yo lo he clasificado de esta forma, en productivos y no productivos. ¿Por qué productivos y no productivos? Lo no productivo es lo eriazo, el desierto, lo agreste, lo rocoso, lo que no va a producir. Pero lo productivo es lo que tiene alguna función económica. Por ejemplo, la producción agraria, la producción forestal, la piscicultura. Entonces, los aspectos productivos, más la ganadería, basta que haya, aunque sea de una calidad baja, algún tipo de forraje, entonces ya es un predio rústico productivo. Entonces tenemos una evolución muy importante del derecho de propiedad, pero yo solo quiero precisar algo. A mí me parece que todo abogado debe leer lo que es la Declaración Universal de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, que se dio en 1789. La Revolución Francesa creó el derecho moderno y racional. Esto tenemos que aprenderlo por un aspecto de cultura política muy importante, cultura jurídica, y a partir de ahí se ven las características de este derecho de propiedad que se configura en la Revolución Francesa. Yo, por acá lo tengo, bueno, lo vamos a ver, lo tengo ahí sumillado, pero vamos a ir en orden en algunos aspectos. Vamos a dedicarles unos 15 a 20 minutos a este aspecto de propiedad que es bien importante, como le digo, nos va a facilitar muchas cosas. Las características ya ustedes tienen una idea de la perpetuidad, todos los aspectos vinculados a lo inherente de la propiedad, ¿no? Pero yo quisiera que ustedes ubicaran una nueva perspectiva. Miren, el abogado, nos hemos vuelto muy positivistas, nuestro derecho es muy positivista, o sea, estamos el abogado, el juicio, el código, el expediente. No, el abogado inmobiliario tiene que tener una percepción del fenómeno económico, de los bienes raíces. Entonces, los bienes raíces son los inmuebles. Y se dice bienes raíces porque interesa la función económica en la sociedad. Entonces, para identificar esta función económica, para identificar y poder mejor defender los derechos, en este caso, eh, de nuestros clientes, del mercado inmobiliario, yo les planteo esto, miren, identifiquemos las 4 características de un predio, de una propiedad inmueble, de todo bien inmueble, de un bien raíz. Estas 4 características son más importantes que las 4 características jurídicas. Miren. Estas más los atributos que vamos a ver a continuación. Un inmueble tiene características físicas. Hemos dicho cuáles son los físicos. Es lo físico el área, es lo físico la edificación. Entonces, tenemos características físicas de un inmueble. A su vez, miren la edificación. La edificación puede ser de naturaleza de obras fijas, áreas techadas, áreas libres, todo un campo de especialidad en realidad, que lo dominan obviamente los ingenieros, pero también debemos conocer los abogados, porque estamos viendo los derechos, las formas de independizar, hay que tener una idea mínima. Entonces, características físicas. Segundo, las características jurídicas, es decir, vemos la propiedad, si tiene su correspondiente propietario, su partida registral, la situación de los gravámenes, la descripción del inmueble. Básicamente, las características jurídicas también involucran las autorizaciones municipales para parámetros edificatorios de altura y para qué tipo de uso se puede hacer en ese inmueble residencial, comercial, compatible, industrial, usos especiales. Entonces, miren, características físicas, características jurídicas, que son nuestro puntal, pero yo les invito a que superemos la perspectiva jurídica. Entender que un bien inmueble cumple una función en la sociedad. Y esa función en la sociedad va a estar dada por estas características. Física, jurídica, financiera. ¿Qué implica las características financieras de un inmueble? Las características financieras de un inmueble involucra todos los aspectos de gastos de un inmueble. Cuánto gasta en electricidad, cuánto gasta en luz, cuánto gasta en
en agua, todo lo que involucre gastos de mantenimiento, gastos de tributos municipales, de tributos en general, todo es un gasto, pero también tiene la posibilidad de generar un ingreso, una renta. Es muy importante el tema de la renta. ¿Qué renta puede producir un inmueble? Hay una relación, hay un ratio de relación entre el alquiler y el costo de la propiedad. Ese ratio de relación mayormente está en un equivalente de 14 a 17 años. Es decir, que yo con 17 años de renta pago una propiedad. Ese es un tip, hay que ubicar esas relaciones. ¿Ah? Pero lo que interesa ahorita es, y los norteamericanos le dan mucho énfasis a este tema, las características financieras. Miren, un norteamericano agarra, te pregunta, ¿ya has comprado tu propiedad? Sí. ¿Al contado? Sí, es tuya. ¿Ya has comprado tu propiedad a plazo? Sí. ¿Es tuya? Y la respuesta tú vas a responder que sí. El norteamericano te dice no. ¿Pero cómo? Yo la he comprado jurídicamente mía. A ver, deja de pagar. ¿Se dan cuenta? O sea, en parte tiene razón el gringo. Los gringos con los temas financieros nos tienen una batuta adelante. Tenemos una mentalidad solo rentista. Hay que ir incorporando esta libertad financiera que es muy importante. Miren, queridos colegas, nosotros los abogados tenemos dos grandes falencias. La libertad financiera, uno, y el segundo, el tema de negociación. Tenemos que aprender a negociación. La negociación es muy importante. Es parte de los contratos. La libertad contractual, la libertad de negociar, implica tener un conocimiento de la materia comercial, de lo que estamos negociando, del bien inmueble. Entonces, en la medida que sabemos lo que se negocia, sabemos el proceso de negociación económico, entendemos qué garantías debemos darle a ese proceso económico, a ese acuerdo comercial. No es que imponemos el acuerdo comercial, no, es el acuerdo comercial que le damos una forma jurídica para garantizarlo. Hay que cambiar la perspectiva. Y el último, la característica comercial. Y la característica comercial en un bien inmueble significa su valor económico, que va a estar determinado no solo por los aspectos intrínsecos de saneamiento físico, de saneamiento jurídico, de saneamiento registral, de inversión en infraestructura, en acabados, no va a estar determinado solamente por las características financieras, que son intrínsecas, sino va a estar determinado por el entorno y por otros bienes inmuebles que estén en nuestro entorno. Entonces hay que empezar a incorporar esta visión de un mercado inmobiliario que puede hacer subir o puede hacer bajar los precios, y tenemos que ir aprendiendo estas leyes económicas del mercado. Estamos en una coyuntura donde los precios van a bajar estos 2 a 3 meses, pero no van a bajar mucho, porque ya han bajado ya ahorita, y no van a bajar mucho porque tenemos una demanda insatisfecha muy fuerte en el país de vivienda. Entonces, yo ahora lo que les recomiendo también, como especialista inmobiliario, un poquito, no saliéndome del tema, sino ampliando la visión de lo que estamos viviendo. Yo les digo a los que no tienen casa propia, les digo que este año y el próximo son las oportunidades para adquirirlas como nunca va a haber. En primer lugar, ante esta pandemia, el Fondo Mi Vivienda ha dado mayor flexibilidad a sus accesos de política pública. Miren, yo lo digo así abiertamente porque he analizado los presupuestos y los presupuestos se han duplicado. Entonces, es decir, va a haber todos los que este año accedan a algún fondo de vivienda y el próximo en buena hora porque van a tener acceso sin cuota inicial, miren, y van a tener un subsidio mayor. Un subsidio mayor, es decir, el Estado te está subsidiando un porcentaje importante de tu casa. Casi el 20%, miren, casi, en proyección en promedio, ¿ya? Entonces, es una oportunidad de endeudarse en vez de pagar un alquiler y estudien este tema de fondo de mi vida. Quizás podríamos hacer un evento exclusivamente para analizar este tema y ustedes tengan el conocimiento y lo apliquen y puedan acceder a su casa. Continuando con nuestro tema, entonces, otro aspecto que me parece muy importante es
este, este aspecto de los atributos de la propiedad. Bueno, hay formas de identificación de un inmueble. Yo este Power se lo voy a pasar, ¿ya? Es un Power que trae más información del derecho de propiedad, por ejemplo, las formas de identificar un inmueble, el tema de las áreas que yo les he dicho muy importante, el área en posesión, el área titular y el área registrada, existen registros. Si hay alguna discrepancia entre estas áreas, estamos en un problema de saneamiento. Hay que rectificar y sanear. Si las tres coinciden, te pueden dar el Código Único Catastral, el CUC. Una propiedad saneada y registrada da mayor valor, se vuelve un intangible, porque yo tengo dos propiedades colindantes. Una la tengo saneada y la otra no la he saneado. La tengo saneada y registrada y la tengo desocupada. ¿Qué ocurre? Más valor. Está saneada. ¿Me pueden ver? Me salió una... Ahora, ya. Mil disculpas, sino que a veces creo que apreté algo indebido. Entonces, miren, una propiedad saneada vale más, un valor intangible más. Una propiedad desocupada vale más. Una propiedad ocupada vale menos, porque hay que invertir en un juicio y la gente no quiere comprar, no está acostumbrada. Yo recomiendo, miren, comprar propiedades que tengan ocupantes precarios, porque ahora los desalojos se hacen en año y medio, 2 años. ¿Y qué implica esto? Implica que la propiedad la podemos comprar a un tercio o hasta la mitad de su precio si está ocupada. En esta coyuntura, y hacer un juicio va a implicar una inversión de tiempo, sí, pero esa inversión de tiempo se va a ganar con creces en su valor económico. Mi padre, que ha sido agente inmobiliario 50 años, hacía eso y le ha ido muy bien en la vida. Entonces, es importante este tema del económico del valor, el valor de las propiedades. Los bienes inmuebles en nuestro Código Civil básicamente tienen tres aspectos, ¿no? Los aspectos de propiedad predial, hidráulico y lo que es el dominio sobre concesiones y servicios públicos. Voy a pasar esta parte. Esto sí me gusta mucho leerlo, analizarlo, miren. Cuando se hace la Revolución Francesa en 1789, el artículo 2 dice, la finalidad de cualquier asociación política, es decir, de un Estado, es la defensa de los derechos naturales e imprescriptibles del hombre. Entonces, miren, nuestra sociedad se vuelve civilización defendiendo los derechos de la persona, respetándolos. Y este proceso tiene un momento clave, cumbre, la creación del Estado moderno, a partir de la Revolución Francesa. Los preceptos del Estado moderno, más que la creación, porque todavía había tiranías y lucharon mucho, pero los preceptos se establecen claramente y su continuación llega hasta ahora. ¿Y cuáles son estos elementos de derechos naturales imprescriptibles? La libertad, la propiedad, la seguridad y la resistencia a la opresión. Miren qué interesante todo, todo lo que implica estos 4 derechos naturales, derechos humanos, que nunca lo debe perder nadie. El derecho a la libertad, el derecho a la propiedad. Y en nuestro país, en esta coyuntura pandémica, ha demostrado mucha falencia en el tema de la propiedad, en el tema en el tema de la gestión pública, ¿no? La propiedad, el acceso a la propiedad se vuelve muy importante como un derecho humano. Yo voy a dejar esa idea que está lanzada, miren, es un mensaje que nos viene de 1789, la importancia de la propiedad, la defensa de la propiedad como un derecho humano. Entonces, ¿qué nos dice nos dice el artículo 17 de esta declaración? Léanla. ¿Quiere ser buen abogado? Ubique hoy día Declaración Universal de los Derechos del Hombre y Ciudadano, 1789. ¿Qué van a encontrar ahí? Que está encerrado todo el derecho moderno. Lo penal, lo tributario, lo administrativo, lo constitucional, están en estos primeros preceptos. Dice, por ser la propiedad de un derecho violado, inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella. Es decir, miren, un estatuto jurídico de protección del derecho de propiedad. Y
ahí mismo, cuando se crea el derecho humano de propiedad, mira, no se lo hace de una forma absolutista. Se crea también un derecho que es en contraposición. Se le da al Estado el poder de exigir por necesidad pública que se afecte ese derecho de propiedad. Entonces, miren la importancia, la necesidad pública, ¿no? Legalmente comprobada, cuando hay, y obviamente hay que pagar el justiprecio del valor de ese inmueble. El poder expropiatorio del Estado también está junto al nacimiento del derecho humano a la propiedad. Y así continuamos, miren, en los textos, ya no lo voy a esta parte, solo me centro en esto que me pareció importante, pero ustedes lo van a encontrar a lo largo de las Declaraciones Universales del Derecho del Hombre y de la persona en 1948. Lo vamos a encontrar en nuestra Constitución Política, es muy importante el artículo 70, yo se lo dejo ya de tarea, que lo lean, lo deben saber, que recordarlo siempre. En el 923, de influencia francesa, la propiedad es un poder jurídico que nos permite usar, disfrutar, disponer y reivindicar un bien inmueble, ¿no? Y se ejerce en armonía al bien común. Y así lo ha ratificado el Tribunal Constitucional en varias jurisprudencias. Entonces, esto es lo clásico, usar, disfrutar, disponer y reivindicar. Pero yo lo he desagregado, mira. Y esto es lo que yo quería compartir con ustedes. Ser propietario no solamente me da esas cuatro clásicas atributos que nadie lo analiza, como debería analizarse. No, la facultad de usar, es decir, la posesión, es muy importante. Yo como propietario, por ejemplo, no solamente puedo usar, te alquilo mi propiedad y tú estando en posesión vienen y usurpan la propiedad. ¿Quién la defiende? ¿La defiende el propietario o la defiende el poseedor? La pueden defender los dos, pero el propietario puede hacer la defensa posesoria. El poseedor también, porque el inquilino le han aplicado la violencia, él puede usar una legítima defensa. Entonces, ser propietario te da el derecho a una defensa posesoria también. Tengas o no la posesión, ¿ya? Uno. Entonces, se ha ampliado ese concepto. Uno, la facultad de usar, de poseer. Dos, el disfrutar es la facultad de arrendar, de apropiarse del fruto del alquiler. Pero también, no solamente arrendar, también usufructar. Yo puedo hacer mi usufructo, me apropio del usufructo. En los negocios inmobiliarios es muy importante el arrendamiento, que te da una renta, pero el usufructo te permite lucrar. Pongo mi cancha de fulbito, pongo alquilo para que hagan fulbito, otro viene y lo administra, plan de estacionamiento, intermedia. Entonces, el usufructo es una figura muy útil para los negocios inmobiliarios, ¿ya? Que tiene mayor tiempo que un alquiler. Si alguien le dijera, quiero hacer una inversión por 15 años, por 20 años, quiero alquilar un inmueble, ustedes le deben decir, no debes alquilar, debes pedir en usufructo. ¿Se dan cuenta? Uno tiene que ir sabiendo asesorar, utilizar estos mecanismos jurídicos. Entonces, hemos dicho usar, disfrutar. Disfrutar no es ir a la playa, ¿no? Disfrutar es apropiarse de los frutos, y el fruto de los inmuebles es la renta. Tanto es así que la SUNAT dice, tú tienes renta ficta, tienes una propiedad, tienes renta ficta, yo te fiscalizo, paga tus tributos. Disponer, el que dispone significa que transfiere, transferir significa, pero también significa hipotecar. Dos cosas absolutamente diferentes que están dentro de este término de disposición. Eso yo lo he separado. Disponer, transferencia, y disposición, hipotecar. Entonces, y al transferir todavía hay dos formas de transferir, en forma gratuita y en forma onerosa. El propietario tiene una propiedad, ¿y qué puede hacer con su propiedad? La puede subdividir, es decir, la puede independizar. Esa es una facultad del propietario, siempre y cuando las normas legales le permitan. Un propietario tiene derecho a edificar, tiene derecho a construir. Es su derecho. Puede poner un cerco perimétrico
siempre y cuando no pase los 20 metros lineales en forma voluntaria, pone su cerco. Si es más de 20 metros, tiene que pedir permiso al municipio. Pero aún así, tiene derecho a construir, todo propietario tiene derecho a construir pidiendo su licencia de edificación de construcción. Es un derecho del propietario. El jus edificandi, la facultad de defensa procesal que hemos dicho, el derecho del propietario hay que formalizarlo, hay que sanearlo, es su potestad. El derecho del propietario hay que registrarlo. Es uno de los elementos más importantes. Y hacemos la defensa judicial de nuestro propietario. Entonces, esto les voy a poner a ustedes para que lo tengan. Y tengo el derecho a modificar mi inmueble también, está dentro del campo de disposición. Son atributos clásicos que hay que desarrollarlos de forma contemporánea con los temas económicos. Esta parte, bueno, acá hay una jurisprudencia interesante, ¿no? Sobre los límites a la propiedad por la función social. O sea, el ejercicio de la propiedad tiene un límite en la función social, ¿no? Entonces, estas restricciones tienen que estar establecidas por ley, ser necesarias, ser proporcionales y deben estar acorde a los fines de una sociedad democrática, ¿no? Por ejemplo, miren, nadie se ha puesto a pensar en esta coyuntura de que el Estado está siendo muy blando con el sector privado. El sector privado está haciendo lo que quiere en esta coyuntura, tanto en el gobierno, las empresas han subido sus precios, ¿no? Hay especulación. Por otro lado, la informalidad. Entonces, no se trata de tener una óptica represora, ojo, yo sí discrepo mucho con el gobierno. Se trata esta es una gran oportunidad, miren. Acá debería haber una oportunidad de buscar ir formalizando la informalidad, que tributen, que estén en espacios separados, temporalmente que ocupen las calles. Si es necesario, miren, que se compren áreas para hacerles alquiler-venta a los informales que ya tienen tiempo. Entonces, necesitamos querer a nuestro país, necesitamos buscar aspectos de diálogo, dialogar y a llegar a acuerdos con el sector informal. Y otro error también, estos celos entre autoridades. Bueno, esta situación, disculpen que haga estas reflexiones, pero son muy importantes para nuestro país. Entonces, voy a continuar. Estoy muy intentado aquí. Es muy lindo esta parte urbanística de propiedad, ¿no? El 957, miren, la propiedad está sujeta a la zonificación, a la habilitación, a la subdivisión, ¿no? Si hay algo más que les pueda comentar. Bueno, hemos dicho los parámetros edificatorios de altura, los establece el municipio. Hay limitaciones hasta los extranjeros en las fronteras, hay limitaciones en los testamentos. Yo soy propietario, al hacer mi testamento tengo límites, no puedo poner lo que yo quiero en mi testamento. Cuando tengo herederos forzosos, tengo que cumplir en respetar, no puedo disponer libremente de mis bienes. Un tercio de libre disposición. Miren, hay límites por razones de vecindad. El 959 señala que hay que, cuando hay que evitar peligro en la propiedad vecina, pues uno puede ingresar en esa circunstancia, puede pedir paso de materiales o andamios por predio ajeno, pero uno siempre tiene un deber de abstención de perjudicar a las propiedades vecinas. Y aquí el Reglamento Nacional de Edificación, curiosamente, habla del tema de seguridad y el tema de salubridad. Es un tema muy descuidado, el tema de salubridad y el tema de seguridad. Son dos obligaciones que tiene el propietario. Yo como propietario no puedo agarrar y yo vivo en Chorrillo, no puedo agarrar contar la basura dentro de mi patio, sin un par de toneladas, ¿no? Y que haya roedores o cucarachas y eso afecta obviamente al entorno, ¿no? Se dan cuenta, yo como propietario no puedo hacer lo que quiero.
O sea, me va a venir una multa municipal, estoy afectando la salud de los vecinos. O sea, entonces, hay que entender este concepto de la propiedad en su función social, ¿ya? Y también no me voy a poner a hacer ruidos molestos. No voy a poder poner hornos, chimeneas o establos que afecten a mis vecinos. ¿Se dan cuenta? Hay un límite. Ese límite, esos límites están en 959 para adelante, ahí lo pueden revisar con calma, ¿ya? Pero un límite muy importante es la regulación del uso del suelo. El propietario es dueño de su propiedad del suelo, pero el ejercicio del derecho de propiedad implica un uso. ¿Y qué uso está autorizado a hacer un propietario? ¿Cualquier uso? No, el uso que establezca el plan de zonificación, el plan urbano. Entonces, miren la importancia, es el municipio la autoridad de los usos, la autoridad que establece el marco de zonificación. Eso lo establece el municipio. Regula los usos del suelo. Y al regular el uso del suelo que está haciendo, interviene, limita nuestro derecho de propiedad. Ese es el gran efecto que tiene la zonificación. Miren la importancia. Regula las actividades, los usos permitidos y compatibles. Y este concepto de habitación urbana es muy importante dentro del saneamiento urbanístico. Un procedimiento administrativo, técnico, jurídico y complejo de conversión de un predio rústico sin servicios a un predio urbano con servicios públicos, con factibilidad de servicios o con servicios públicos. Hay habitaciones urbanas, comerciales, industriales, y bueno, hay diversos modos de adquirir la propiedad. Entonces yo les dejo esto para que lo vean con la mayor calma. Y aquí quizás también hace una mención, ¿no? ¿Qué cosa es la accesión? Es un término importante. La accesión significa que se incorpora a mi inmueble, se ha incorporado algo. En el derecho romano se hablaba de la accesión cuando estábamos en un campo que tenía cerca un río, y el río se apartaba o traía una tierra, y esa tierra se establecía junto a mi tierra, a mi predio, que me permitía agrandarlo. Entonces, el término de accesión nació históricamente en los ríos de Italia, del Imperio Romano, cuando crecían las propiedades por cambios en el cauce del río, en otras palabras. Eso se llama accesión, que adquiere algo que se incorpora al inmueble. Contemporáneamente, la accesión es todo lo adherido a tu terreno. Tu terreno, tu inmueble, tu suelo, va a tener una construcción que se adhiere. Entonces, ¿cómo es el caso práctico? El caso práctico es que eres propietario y alguien te invade. Y el invasor construyó sobre tu propiedad. Es una construcción de mala fe. Es diferente a que mi abuelo me autoriza a mí a construir en su terreno. Y le autoriza a mi hermana a construir encima de lo que yo he construido. Y a mi ahijado le autoriza también, y toda la familia hemos construido e invertido, ¿no? Atención, eso es muy peruano. Y aquí se comete un gran error. Debemos tener documentos donde el propietario del predio autoriza a hacer una inversión de buena fe. Miren dos cosas. Yo construyo un piso, dos pisos, sobre un terreno que no es mío. Entonces, es una obra de buena fe porque me la ha autorizado el propietario, me ha cedido el uso y el derecho de superficie de construcción. Sin embargo, no, porque es muy peruano, hemos brindado, hemos salido agradecidos, y no tengo ningún documento escrito, porque es mi familiar, porque es mi amigo de confianza. No, en el tema inmobiliario debe haber un documento escrito. ¿Por qué? Porque cuando se muera la persona que te ha cedido el uso, y tú has construido una inversión, no tienes ningún documento, y vienen los herederos. ¿Y qué hacen los herederos? Venden la propiedad. Y vendieron tu inversión, ¿ya? Entonces, la accesión significa, es un proceso por el cual se adquiere
el derecho de propiedad, el derecho de propiedad de lo construido. Ahora voy a poner el ejemplo un poquito más claro. El invasor construyó. Entonces yo hago mi juicio para recuperar mi propiedad, pero veo que ha construido. Entonces tengo dos opciones. O pido que por mala fe, por ser una construcción de mala fe, se derrumbe, porque no me sirve esa construcción. O le pido al juez que haga una reivindicación, una demanda de reivindicación y accesión. Le pido que esa construcción de mala fe pase a mi propiedad. Y el juez te va a dar la razón. Entonces, pues, es una forma de resarcirse, de que te indemnice el daño que te ha hecho con una construcción así. Entonces, voy a continuar. Estos son. Esto sí quería comentar. Entonces, ¿qué modalidades tenemos de propiedad en el Perú? Esto es muy importante. Tenemos una modalidad de propiedad privada. Entonces, la propiedad privada tiene su saneamiento, básicamente, la aplicación del Código Civil. Cumplir las reglas del Código Civil de contratos, hay que cumplir toda la parte registral. Tenemos también la copropiedad. Y la copropiedad en el Perú es muy importante. Las copropiedades se generan básicamente producto de personas que han comprado inmuebles y han fallecido. Y al fallecer son los hijos, la cónyuge, quienes heredan, y todos estos inmuebles heredan porcentajes ideales, alícuotas, acciones y derechos. Estos porcentajes, acciones y derechos, alícuotas, se van a ver reflejados sobre un conjunto, sobre una propiedad. Entonces, a cada uno le toca un porcentaje. Entonces, aquí el saneamiento de la copropiedad se vuelve muy importante. El saneamiento de la propiedad pasa por un proceso de división y partición y de independización, siempre y cuando alcance el inmueble, ¿no? Si no, se tendrán que ver con una compensación económica. Entonces, miren, propiedad privada, copropiedad, propiedad horizontal. ¿Qué cosa es la propiedad horizontal? Ya dimos un adelanto. Es una modalidad de propiedad, de propiedad predial, en la cual están unidos los derechos del propietario exclusivo, privado, particular, que tiene un área de terreno, que tiene un área de un piso, y el derecho común de participación en áreas comunes. Y todos los derechos van unidos. Yo como propietario tengo mi departamento de 100 metros y tengo un porcentaje de participación en las áreas comunes que es muy importante definir en el reglamento interno y me van a permitir, ¿qué cosa? Me van a permitir el poder pagar la cuota de mantenimiento y me va a dar derecho a voto. El porcentaje de participación define dos cosas. ¿Cuánto tengo que pagar de mantenimiento? Y define en una votación de la Junta de Propietarios, define mi porcentaje, define en este caso mi cantidad de votos. Si yo he comprado varios departamentos de un edificio, supongamos que he comprado de un edificio pequeño de 6 pisos, he comprado la mitad de los departamentos, miren, prácticamente voy a dominar la junta yo solo, porque soy como un accionista, tengo el 50%. Mi participación porcentual es el 50%. Entonces, tengo derecho al 50% de votos. Así. La propiedad comunal, hemos dicho, es la propiedad de las comunidades campesinas, y la propiedad pública, obviamente, es la propiedad del Estado, ¿no?
Y la multipropiedad dijimos que era una forma de uso turístico, derecho de propiedad para fines básicamente turísticos. Pero, ¿por qué está en la categoría de propiedad? Se puede preguntar más de uno. Está en la categoría de propiedad porque el derecho de participación a usar en también lo que se llama el tiempo compartido, una parte, un área turística. Yo escojo, digamos, en el mes de octubre, la segunda quincena, a usar mi derecho, según lo que brindan, según lo que brinda la empresa que promueve la multipropiedad, que tenga sus instalaciones. Ese derecho yo lo puedo vender, lo puedo hipotecar, ¿ya? Puedo disponer. Entonces, por eso lo han puesto a nivel y lo puedo usar. Y lo puedo defender judicialmente, por eso lo han puesto a nivel de la categoría del derecho de propiedad. De repente es un exceso, pero se hace. De la propiedad horizontal es importante la ley 27157. Nos va a permitir hacer el saneamiento interno del edificio, de la galería comercial, el saneamiento. Has construido informalmente. Entonces, esa construcción informal de varios pisos la has vendido encima. Entonces, hay una unidad inmobiliaria con varias participaciones privadas y comunes, y en esa participación lo que tienes es que definir eh, exactamente, primero, en regularizar lo construido, el saneamiento físico. Segundo, regularizar el saneamiento físico, la declaratoria de fábrica, tienes que hacer el reglamento interno. Y con el reglamento interno vas a poder hacer las independizaciones previa elección de la junta de propietarios. Tienes que tener tu junta de propietarios. Entonces, cuando saneamos la propiedad horizontal, tenemos que hacer esos saneamientos. El primer saneamiento es muy probable que empecemos por la junta. Primero hay que legitimar al IN. ¿Cómo legitimamos una junta? El 25% de propietarios participan, en este caso, en una asamblea. Esta asamblea, y convocan a la asamblea de propietarios. Esta asamblea, a su vez, acuerda constituirse en junta, acuerda su reglamento interno. Reglamento interno, entonces ya se aprueba ahí de esa forma, sintetizando un proceso de regularización. A su vez, ya esa junta hará la declaratoria de fábrica, aprobará el reglamento interno, y ahí podrán hacer las independizaciones previa de inscripción en registros públicos de la declaratoria de fábrica y el reglamento interno van, se aprueban dos documentos juntos. Y la elección de la junta también se aprueba ahí. Esto. Vamos a continuar ahí. Tengo un poco mi pantalla recargada. Estoy contestando las preguntas, me han hecho muchas gracias a todos por muy buenas preguntas. Yo este fin de semana acabo de contestar, he contestado algunas. Agradezco las preguntas. Miren, vamos a continuar con el saneamiento físico. Entonces, el saneamiento físico tiene dos campos importantes. Uno, el tema, hemos dicho, de las áreas. El tema de las áreas es muy importante. Entonces voy a empezar con ese tema. Y de ahí vamos a continuar con el saneamiento de la edificación. Ahí está. Ya. Vamos, ahora voy a abrir acá, voy a ampliar la pantalla. Miren, cuando estamos hablando del saneamiento físico, hemos dicho que estamos hablando de lo tangible. ¿Me escuchan? Se congeló todo acá. ¿Me están escuchando, no? Compartir. Un poco de problemas para compartir acá. Ya. Bueno, si hubiera
alguna intervención o pregunta me avisan. También a los organizadores me interrumpen si no se ve, por favor, ¿ya? Acá tengo. Entonces, el saneamiento físico implica de un predio implica la importancia del área. ¿Qué ocurre? Las áreas se han medido con wincha, con teodolitos, y hemos pasado a una nueva época a partir de los 90, donde se hacen las mediciones digitales con GPS. Entonces, eso es muy importante. Son dos mediciones que se han hecho completamente diferentes. Entonces, esta medición ahora es exacta. Entonces, tenemos dos campos registrales. Un campo registral donde están con exactitud las medidas perimétricas en coordenadas UTM. Pero en otro campo tenemos que hay un montón o alguien me hizo una pregunta muy interesante. Miren, hay uno de los ilustres colegas que me ha hecho una pregunta en relación a una unidad de medida que tiene el Perú. Es una unidad de medida antigua que se llaman topos. Entonces, los topos es una medida que viene de la época del imperio. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Si tú hay dos medidas antiguas que tiene el Perú. Uno se llama las fanegadas, que usaban los españoles, y otro se llama los topos, que usaban los incas. Entonces, se ha respetado en Cusco. Hay muchas zonas donde se dice que el área está en topos. Y la fanegada también se ha respetado porque son asientos de inscripciones antiguos. Entonces, en esos casos, ¿qué ocurre? Tenemos que hacer una conversión de esas áreas al sistema métrico decimal, ¿ya? Eso es importante, no pueden quedarse en varas o fanegadas. Hay que hacer la rectificación, la aclaración, la rectificación de área, la conversión de área en realidad, ¿ya? Ese trámite tienen que hacer. O sea, ya no se puede utilizar topos o fanegadas, pero en muchas partidas lo vamos a encontrar en títulos de propiedad muy antiguos también. Entonces, los problemas de área son problemas que implican saneamiento de área, hay que sanearlos. ¿Qué es un área? Un área es una superficie de suelo de un predio que está delimitada por un perímetro, una figura poligonal. Entonces, el área define el ámbito y la extensión, es el ámbito sobre el cual se ejerce el derecho de propiedad. Mire, un área no es un espacio jurídico, material muy importante. Y vinculado a este tema del área, está el tema del catastro. Tenemos que identificar qué cosa es un catastro. Y es un instrumento de gestión urbanística. Es un registro gráfico de área. Miren esta definición. El catastro es un registro de planos. Es una planoteca. Un registro gráfico. Registro de planos. Pero no solamente es un registro de planos. Es también un inventario de los usos que se hacen sobre esas áreas. ¿Qué actividades hay? ¿Qué cosas hay? Si hay construcción, no hay construcción. Si hay comercio, no hay comercio. Entonces, el catastro tiene es un medio probatorio de la posesión de un área. Un certificado catastral demuestra que uno está en posesión. Es implícitamente un certificado catastral, implícitamente es un certificado de posesión. A pesar de que el certificado hoy diga no da derechos de posesión, pero se está constatando que en tal fecha había tal persona en tal lugar, ¿no? Entonces el catastro es una figura central para el tema de posesión. El tema de saneamiento son muy importantes ahí. Pero en el caso del derecho de propiedad, solo acredita el derecho de propiedad, lo acredita el catastro de registros públicos. Este catastro es muy importante. El abogado tiene que diferenciar los diversos catastros que hay. A ver, vamos a ver si nos alcanza el tiempo para ver si no, en todo caso, yo lo voy a enviar en la parte de saneamiento catastral, este tema, ¿ya? Pero es muy importante ir conociendo estos
esta modernidad de los catastros porque el catastro es obligatorio. Es obligatorio que una propiedad tarde o temprano tenga su código catastral. Entonces tenemos autoridades públicas de las áreas en función de los catastros de registros públicos, catastro municipal, catastro de entidades públicas, todos agrupadas en el Sistema Nacional de Información Catastral. Y dijimos las áreas. Entonces, tenemos un área según el derecho de propiedad, tenemos un área según la posesión. Hay derecho de propiedad sobre áreas privadas o públicas. Hay según la posesión mediata o inmediata. Hay áreas según la edificación. Hay fijas y permanentes, hay techadas, hay áreas libres, y hay áreas según el catastro. Y también tenemos áreas registradas, áreas tituladas, áreas en posesión. Y hemos dicho, cuando está lo registrado, lo titulado y la posesión, lo registrado, lo titulado y lo que está en posesión, los tres coinciden, entonces en ese caso, ¿qué ocurre? En ese caso hay una coincidencia entre la realidad registral y la realidad que está fuera del registro física de la propiedad. En esos casos es factible hacer un CUC, un código único catastral. Eso lo asigna este sistema nacional. Y miren, acá se generan los problemas de áreas. Pueden haber áreas deficitarias, áreas que son menos del área titulada o registrada. Tú mides tu área y resulta que te han dado menos área de lo que estaba en el título o en tu traspaso de posesión o en tu compraventa. Entonces hay un déficit de área, no sabes dónde está esa área. Y hay dos posibilidades, que haya habido una mala medición o que el vecino se haya metido en esa área y no se han dado cuenta. Hay que detectar eso. Hay áreas sobrantes. Entonces, ¿qué significa? Tienes en posesión mayor al área titulada. Te está sobrando el área. Tienes áreas superpuestas. Y acá sí viene un problema muy delicado, porque en las áreas deficitarias y sobrantes, bueno, hay una menor hay la posibilidad de hacer saneamientos, ¿no? Y una cosa, en lo deficitario hay que la posibilidad de defenderlo y reivindicarlo. Pero cuando hay áreas superpuestas, estamos en un problema jurídico muy grave. Áreas superpuestas significa que hay dos propiedades, o hay dos partidas registrales sobre una misma área. Entonces, ¿cómo dos partidas registrales sobre una misma área? Eso es un grave error técnico que ha surgido en registros públicos. Entonces puede haber superposición de áreas de naturaleza parcial, parcialmente un área en dos partidas, o de una superposición total. Un área está escrita completamente dentro de otra partida registral. Y uno puede proceder, bueno, antes de este tema, acá surge lo que se llama la duplicidad de partidas registrales. Es un problema técnico registral muy importante. Entonces, para eso hay dos opciones. Uno hace un procedimiento de cierre administrativo de la partida registral, obviamente ante registros públicos. Entonces pido que se cierre siempre y cuando mi partida sea la más antigua. Entonces hay que ver cuál de las partidas que están superpuestas es más antigua. Esa es la que va a proceder. Pero si no fuera la más antigua, entonces tienes todo el derecho de defender tu propiedad, sobre todo si tienes la posición de defenderlo a nivel judicial, ¿no? Primero agotando la vía administrativa, como digo. La ley 27.3333 nos permite hacer la rectificación de áreas. Entonces,
o error de cálculo, y conforme al saneamiento catastral de la ley 28294, el sistema de información catastral. Y obviamente que se puede hacerse también una rectificación unilateral, dependiendo de una sola parte, porque tus vecinos, tu entorno, están de acuerdo, tus linderos, no hay quejas, pero tú sumas y te das cuenta que tu área no coincide con el área de partida registral. Entonces, podría proceder una rectificación en este caso. Y la rectificación de la ley 27333 es una rectificación que se puede hacer primero por mutuo acuerdo. ¿Qué significa por mutuo acuerdo? Significa que se han puesto, ahí sí hay una posible, digamos, discrepancia de intereses, y te pones con tu vecino de acuerdo. En el Perú, las comunidades campesinas tienen lo que se llama acta de colindancia. Entonces, en el acta de colindancia vamos a encontrar mutuos acuerdos entre propietarios colindantes, que son las comunidades, y estos propietarios lo que hacen, ponen el mutuo acuerdo en un acta de colindancia. Entonces, definen cuál es su límite, ¿no? Estos procedimientos de rectificación de área se pueden hacer por la vía notarial y se pueden hacer por la vía judicial. La rectificación por error de cálculo significa que ha habido una mala suma. Entonces, esa mala suma llevó a poner un cálculo equivocado. Es producto de una mala medición. Hay un problema de suma. Alguien se apresuró al sumar. Las rectificaciones se pueden realizar utilizando los verificadores registrales, los verificadores catastrales. Entonces, se efectúa a través de un verificador catastral según la ley 28294. Y la rectificación unilateral tiene respaldo en jurisprudencia registral. Yo tuve un caso donde en la partida, miren, tenía más área. La partida tenía más área y el título tenía un área, digamos, 1000 metros, la partida registral. Y el título de propiedad tenía, digamos, 1500. Entonces, cuando yo quise escribir los derechos sobre la partida registral, me observó registro. Entonces hice mis consultas, cómo podía ver si había precedentes, y salió que sí, que yo podía en otra escritura pública renunciar a que el área sobrante se registrara en el área de la partida registral. Obviamente que procedimos a hacerlo por escritura pública, la declaración jurada, por la cual el propietario renunciaba para fines registrales. Eso es importante entender. Para fines registrales renunciaba a su derecho a inscribir, porque no había una adecuación con el antecedente registral. No sé si han escuchado este tema, las tolerancias catastrales y registrales. ¿Qué es una tolerancia a nivel jurídico de un inmueble? Básicamente la tolerancia es el reconocimiento de que hay errores en las áreas, hay discrepancia en las áreas, pero estos errores son menores. Entonces, un error menor en el campo urbano y en el campo predial son diferentes. En el campo urbano, un error puede ser tienes un terreno de 100 metros. Entonces, podría ser que haya una discrepancia hasta de 2,5 metros. Entonces, ¿cómo es esto? Dice, la tolerancia la autoriza registros del Sistema Nacional, es permitida. Si no pasa los 2,5%, si no es mayor o menor. O sea, hasta 102,5% o hasta menos restándole 100, 97,5%. Entonces, si yo tengo una discrepancia entre los títulos y la partida registral, pero está en ese rango, la partida registral dice 100 metros. Entonces, ¿hasta qué número me aceptan los errores? Me acepta hasta el 97,5 de disminución
o me acepta hasta el 102.5. Si es en el campo rural, la tolerancia es mayor. El error permitido es hasta de 4%, es decir, en 100 metros, la medición puede equivocarse hasta 4 metros. Vamos a continuar con este tema, pero en esta ocasión vamos a enfocar el punto de vista de la declaratoria de fábrica y la zonificación. Primero agarramos el tema de la declaratoria de fábrica. Que tengo que varias. Ya está. En el saneamiento físico de predios, la declaratoria de fábrica se vuelve muy importante. Es prácticamente un título de propiedad de la obra construida. Esa es la declaratoria de fábrica o declaratoria de edificación. La declaratoria de fábrica es un documento que tiene una naturaleza de declaración jurada, de naturaleza técnica jurídica sobre la construcción de una edificación. Entonces es una autorización legal, un título legal sobre un derecho de propiedad de una construcción, de una edificación o fábrica, en el cual se describe la obra inmobiliaria construida y su distribución, metrado, perímetro, acabados, y consta cuánto costó la mano de obra, qué materiales y quién pagó esos materiales. Esta declaración la hace el constructor con el propietario. La definición legal la encontramos en el artículo 2 de la ley 27157, como reconocimiento legal de la existencia de cualquier tipo de obra que se realiza mediante declaración del propietario con las formalidades y trámites previstos en la ley. La definición de edificación, ¿no? El resultado de construir una obra cuyo destino es albergar al hombre. Entonces, la edificación es para las actividades humanas, en el desarrollo de sus actividades. Comprende las instalaciones fijas y complementarias escritas a él, en el artículo 3 de la ley 29090. Entonces, miren, la declaratoria de fábrica tiene un concepto técnico y un concepto legal. Es un documento técnico, es una declaración jurada de un profesional especializado en construcción que declara qué cosa ha construido, declara los ambientes, declara las unidades inmobiliarias, declara los acabados, declara el precio, declara el costo de mano de obra. Obviamente que ahí, como documento técnico, hay una parte gráfica muy importante y otra que se llama la memoria descriptiva. Pues, este documento técnico va a podernos permitir independizar, ¿no? Las áreas ya definidas permiten independizar. Y el documento legal es porque es un título que va a decir quién ha financiado, por tanto, quién es el propietario de esa obra. La fábrica o edificación puede tener varios aspectos. Yo puedo pedir una licencia para fines integrales, quiero construir algo, un proyecto inmobiliario, un conjunto inmobiliario, una residencia. Puedo pedir una fábrica de naturaleza parcial, una licencia. Puedo pedir una ampliación. Ya construí 2 pisos, pero pido una ampliación para construir un tercero o construir un nuevo ambiente. Puedo pedir una modificación, pero también puedo pedir la destrucción del inmueble, la demolición total. En los procesos de demolición, miren, para sanear, hay que tener mucho cuidado, porque no solamente es un cuidado físico, en la demolición obviamente va a correr un riesgo de tumbarse una propiedad, se la va a tumbar. No, yo me refiero al riesgo jurídico. ¿Qué significa? Cuando estamos asesorando un inmobiliario, un proyecto inmobiliario, entonces un primer paso es sacar la licencia de demolición. Sobre todo, atención, si verificamos que en la partida registral lo que está construido y se quiere demoler para construir algo nuevo, eso
eh, lo queremos demoler. Entonces, al querer demolerlo, necesitamos la licencia. Yo le llamo la demolición física y la demolición jurídica. Esos dos ámbitos necesitamos. Entonces, se empieza un proyecto inmobiliario destruyendo físicamente la obra antigua y se tiene que demoler en la partida registrada jurídicamente. ¿Y cómo se hace eso? Se sanea inscribiendo la licencia de demolición. Con la licencia de demolición ya saneamos el tema. Ahora un poco más de luz. Entonces, miren, todos estos tipos de fábrica están vinculados a los tipos de demolición que dan los municipios. ¿Ya? Y acá sí está sintetizado un poco qué cosa es la declaratoria de fábrica en función de sus elementos. Primero nos va a decir la distribución de ambientes. Segundo, qué especificaciones técnicas tienen esos ambientes acabados. Tercero, hay una determinación de qué áreas son libres, techadas, construidas. Cuarto, hay una determinación del valor de construcción, es decir, se estima cuánto se ha invertido en costo de mano de obra y en costo de materiales. La suma de los materiales de una edificación más la suma de la mano de obra invertida me va a dar, en este caso, el valor de toda la construcción. Mano de obra más materiales. La declaratoria va a establecer una fecha. Esa fecha es importante, la fecha de la construcción, o la fecha de la declaratoria, ¿eh? O pueden ser fechas diferentes regularizando. Vamos a ver esto, las regularizaciones. Y el propietario de la edificación, entonces, puede ser también otra persona al margen del propietario del terreno. Uno es el propietario del terreno y otra vez el propietario de la edificación. Por ejemplo, un superficiario, el que tiene un derecho de superficie, podrá ejercer ¿Es propietario de lo construido? Sí, porque es lo que ha invertido. ¿Se dan cuenta? Ahora, sobre el destino de eso ya llega un arreglo con el propietario. El propietario le reembolsa la construcción o acuerda, ¿sabes qué? En función del contrato yo he construido, soy el propietario, pero hasta tal fecha es mío y a partir de esa fecha va a ser tuyo. Es cuestión de cómo han negociado. ¿Ya? Tenemos sistemas, la ley 26.389, siempre y cuando esté autorizado por la Municipalidad de Lima, o la Municipalidad en general, quiero decir. Estos sistemas de declaratorias de fábrica pueden hacerse por escritura pública o pueden hacerse por formularios registrables. Y cuando se hace por escritura pública vía notario, se adjunta el FUO, que es el formulario único, documento que autoriza la ejecución, formulario único de obras, y también se autoriza el formulario registrar el FOR para regularización de obras. Y hay un formulario único oficial FUO o formulario único de edificación FUE, para cuyos casos están en licencias que se han sido tramitadas, ¿no? Tenemos la norma aplicable, la ley 29090, va a permitir regularizar las habitaciones urbanas y edificatorias. Y hay un reglamento de licencias de habitación urbana y licencias de edificación. La ley 27157 y el reglamento de inscripciones de registro de predios. Es muy importante para el abogado conocer el reglamento de predios. Reglamento de inscripciones de predios, del registro de predios. La declaratoria de fábrica implica una edificación de vivienda y una vivienda tiene que ser sobre un área urbana, ¿no? Por lo son los terrenos urbanos, los terrenos que cuenten con proyecto aprobado de habilitación urbana,
así como los predios ubicados en zonas de áreas consolidadas. Determinación de la naturaleza urbana de un predio, ¿no? ¿Cómo se determina? Tú tienes una chacra en Caraballo, en Puente de Piedra, en Lurín. Entonces la pregunta es, ¿qué naturaleza tiene ese predio? ¿Será urbano? Ya está cerca de los servicios públicos, pero ¿saben cómo se sale esa condición? Si lo que diga el certificado de zonificación y vías o el certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios. Dos documentos clave técnicos sobre el derecho de propiedad. Un documento de certificado de zonificación uso y otro certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, es decir, las alturas, hasta dónde se puede construir. Vamos a continuar. Bueno, acá hay una jurisprudencia. Ahora vamos a... Dice, la declaratoria de fábrica podrá ser efectuada por el propietario del predio o por el titular del derecho de superficie vigente. Miren, tanto es así que tú tienes tu propiedad, tu terreno, le das un derecho de superficie a un tercero, a una empresa, a alguien que comercializa, y por el mérito del contrato, sin que tú ya lo autorices, porque ya el contrato se entiende por esa naturaleza de superficie, ya puede ir a hacer la inscripción en registros públicos una vez que formalice su derecho. ¿Ya? Puede abrir una partida registral. ¿Qué ocurre con la edificación social sobre terreno propio de uno de los cónyuges? Esto ha sido cambiado últimamente. Cuando la declaratoria de fábrica intervenga, la sociedad conyugal sujeta al régimen de sociedad de gananciales y la fábrica ya ha sido edificada en terreno propio de uno de ellos, el registrador podrá extender simultáneamente el asiento de dominio de la sociedad conyugal sobre el inmueble por el solo mérito de la declaratoria. Entonces, ¿qué está queriendo decir esto? Que basta, y este es un pleno registral, que basta que una sociedad conyugal construya sobre un terreno que es propiedad de uno de ellos, de los cónyuges, y ese predio se va a convertir en un bien conyugal, ¿ya? Todo el predio. Entonces, ya no se separa el tema de bien propio, ¿ya? Todo en conjunto. A ver, para explicar de otra forma, porque esto es importante. Los cónyuges, cada uno tenía un bien propio, tenía su terreno, pero justo construyen sobre el terreno de la mujer. Entonces, la, lo construido es conyugal, pero la pregunta, ¿el terreno de la mujer sigue siendo bien propio? Y la respuesta es no. Haya ocurrido una conversión de bien propio, se ha convertido en bien conyugal. A pesar que ella lo ha aportado antes y tiene todas las reglas, ahora hay esta accesión al revés. Hay diversos procedimientos para formular la declaratoria de fábrica, ¿no? Procesos ordinarios, en vías de regularización, básicamente esos dos campos tenemos. Mayormente se piden documentos previos para ir sabiendo técnicamente qué hay sobre cada zona. Y bueno, básicamente cuando queremos sanear habilitaciones urbanas, necesitamos certificados de zonificación y vías, certificado de parámetros urbanísticos y edificatorios, certificado de factibilidad de servicios. Certificado de factibilidad de servicios, ¿qué significa? Significa que las empresas prestadoras de servicios públicos llegan a constatar y otorgan un certificado de que en tal punto van a poder, en tal punto van a poder darle un servicio público. ¿Qué cosa es una licencia de edificación?
constituye un acto administrativo. Una licencia es un acto administrativo por naturaleza, muy importante. Y ese acto administrativo lo da la administración municipal. Las municipalidades otorgan esa autorización. ¿Para qué? Para autorizar la ejecución de obras de edificación, obras para vivienda, ¿no? Básicamente. Las licencias pueden ser modificadas o prorrogadas. Así también te puedes desistir, ¿no? Ya no te interesa o por algo te puedes desistir. Y plazos de la vigencia, ¿no? Sí, ya lo voy a... Hay modalidades, hay plazos, hay modalidades de las licencias. Esto se los voy a pasar, así que ya lo pueden ver con calma para un poquito ir avanzando. Entonces hemos hablado de este saneamiento que se realiza a las construcciones, utilizando las licencias correspondientes, ¿no? Saneamiento ya dijimos, saneamiento de la edificación. Bien, cuando se construye conforme al Reglamento Nacional de Edificación. Esto es muy importante saber. Y se subestima el Reglamento Nacional de Edificación, pero es una norma técnico-jurídica. Entonces, esta norma técnico-jurídica va a regular el proceso de construcción. Por eso se vuelve muy importante. Define la responsabilidad también de los actores que participan. Entonces, yo quiero regularizar, sanear físicamente una propiedad, tengo que conocer el Reglamento Nacional de Edificación, la parte mínima por lo menos. Y uno es identificar el área bruta, que es la superficie encerrada entre los linderos poligonales de un terreno rústico. Sobre esa área bruta, yo hago un proyecto inmobiliario. Entonces, van a surgir otras áreas. Tenemos también área techada, ¿no? La suma de las superficies de las edificaciones techadas, esa es el área techada. Área de aportes. ¿Qué cosa es el área de aportes? En una urbanización, un proyecto inmobiliario necesita hacer contribuciones en aportes. Tributa con terrenos al Estado. ¿Para qué? Para hacer las calles, las plazas. Yo no hago una urbanización y maximizo y todos los 10.000 metros que tengo lo pongo así, de tal forma de que tengan salida por los lados. No, o sea, yo tengo que hacer un proyecto inmobiliario autorizado por el municipio, respetando las características técnicas que tiene cada predio. Las características técnicas están dadas por la zonificación y por el certificado de parámetros urbanísticos. Hay características técnicas, técnicos jurídicos en muchos casos, ¿no? El área de aportes van a ser estas áreas para esos temas, básicamente que involucran la parte pública. Son pública, área libre, de meta, hay área rural, hay área urbana. La área rural está en la planificación territorial, la área urbana está con un crecimiento importante. Entonces, toda construcción, según nuestro reglamento, tiene las siguientes características. Primero, tiene que haber un aspecto de seguridad. Segundo, un aspecto de funcionabilidad. Un lugar tiene que ser funcional para vivir, para dormir, para consumir. Tiene que ser, cumplir los requisitos de las necesidades primarias. Entonces, seguridad primero, funcionabilidad segundo. Y tercero, la habitabilidad. Y dentro de la habitabilidad está el proceso de la salubridad y la protección. Primero la salubridad y higiene, es básico.
Entonces, el reglamento lo que busca es tener principios generales que se apliquen a todas las edificaciones, buscando que sean seguras, que den buena calidad de vida, que haya seguridad jurídica, también no solo seguridad de las personas físicas, sino seguridad jurídica para los fines correspondientes. Debe haber una subordinación del interés personal al interés general. Y también un diseño universal debe haber, ¿no? Eso debe primar. Entonces, en el Reglamento Nacional de Edificación vamos a encontrar este diseño y ejecución de las habitaciones urbanas y sus edificaciones. Y ahí es muy importante saber que se define los derechos de construcción y la responsabilidad por esos derechos de construcción. ¿A quién le pertenece? ¿Y qué ocurre si yo como profesional me equivoco en un proyecto, me equivoco en los materiales, me equivoco en el diseño, me equivoco en la construcción, no respeto lo que está en el planificado y yo cambio? Hay responsabilidad, sí la hay, solidaria y mancomunada. Los, los municipios, esta norma es obligatoria, miren, el Reglamento Nacional de Edificación es obligatorio para todos estos procesos de habitación urbana y edificación. El municipio provincial tiene mucha importancia para adaptar las normas de construcción a cada realidad climática, geográfica, está autorizado, miren, pero no desarrolla estas normas. ¿Quiénes son los actores del proceso de edificación o construcción? Es el propietario, el promotor inmobiliario, también le llaman desarrollador inmobiliario, los profesionales del proyecto, las personas responsables de la construcción, las municipalidades, los profesionales que hacen las revisiones, en este caso de proyectos, y el ministerio. Tenemos todo un ámbito de regulación en el proceso de construcción, pero me interesa que vean, a veces los ingenieros se confunden con este concepto. Miren, el Reglamento Nacional de Construcción dice que el propietario es el que aparece inscrito en el registro de propiedad. Yo les pregunto, ¿ese es el concepto legal de propietario? ¿El que esté inscrito en el registro de la propiedad? La respuesta es no. Y eso se ve en el artículo 4, dice. Para realizar el trámite, la realización de trámites administrativos en los que se ha recorrido el propietario, deberá acreditar su calidad de tal mediante la presentación de la escritura o copia siempre de la inscripción registral de su inmueble a su favor, sobre el que se ejecutará la habitación urbana o la edificación. También lo puede hacer mediante una minuta de compraventa con firmas legalizadas por notario. Entonces, miren, no, ya no es el concepto propietario solo el que está inscrito en registros, sino que hasta esta parte que a veces no leen los ingenieros, que va a ser una minuta legalizada, ¿no? El propietario debe firmar los planos y debe firmar en conjunto con los profesionales todo el expediente que se va a presentar, en este caso al municipio, para que autorice la licencia de construcción. Este artículo debería estar en el Código Civil, en el Reglamento Nacional de Edificación. Miren, el propietario de un inmueble está obligado a conservar la edificación en buenas condiciones de seguridad e higiene. Pero miren esta obligación, conservar lo construido, lo edificado en condiciones de seguridad e higiene, a no destinarlas a usos distintos a los permitidos, o no hacer las modificaciones sin la licencia respectiva cuando se requiera. Es posible que en algún momento esto se incorpore como una obligación mayor. Bien, la seguridad y la higiene son dos temas importantes, ¿no? Entonces, ¿quiénes son actores acá importantes en promotor inmobiliario?
¿Quién es el promotor inmobiliario? El artículo 9, miren, dice, identifica oportunidades de inversión. Un promotor inmobiliario va a identificar oportunidades de inversión en inmuebles, ¿no? Obtiene el financiamiento, lo más interesante, más cerca al campo financiero. Y también va a obtener el financiamiento. Ejecuta la obra directamente o bajo contrato. También se promueve y comercializa una edificación. El promotor inmobiliario tiene una definición muy amplia. Acá abarca desde el desarrollador de una urbanización, el financista, el que intermedia. Entonces, es un concepto, en mi opinión, bien amplio, pero con un fin, que sea calificado así aquel que haga la promoción y conduzca un proyecto inmobiliario, participe en un proyecto inmobiliario, ya se vuelve promotor. Yo hablaría hasta de la existencia de copromotores. Entonces, ustedes saben que se asocian, no solo un promotor, sino que pueden haber copromotores. Uno financia, otro construye, otro administra, o sea, otro intermedio, una empresa. Acá puede entrar como promotor tanto lo inmobiliario, una empresa inmobiliaria, como promotor una empresa de construcción. Pero ahí hay un requisito, ¿no? Miren, el promotor deberá contar con la titularidad del terreno, o con un permiso o un derecho que lo faculte. Y así sigue con el constructor. Está a cargo de un constructor la construcción, la habitación urbana, jurídica o natural, ¿no? Hay un diseño de responsables, profesionales a cargo, que son arquitectos, ingenieros civiles, sanitarios, electricistas. Hay responsabilidad por todos ellos. Hay obra de supervisión, de ejecución de obra. Acá, profesionales que se dedican solo a supervisor, como están haciendo la obra. Y por eso les pagan, ¿no? Cuando hay un proyecto importante, hay un gerente de proyecto. Persona natural o persona jurídica. En esta parte se las dejo ya, porque quería que vieran lo importante de la parte funcional. Pero acá sí hay una parte, bueno, de responsabilidad, en el caso del constructor por fallas, el responsable, artículo 26, habilitaciones. Aquí hay una definición de vivienda, de urbanizaciones, miren, los tipos de habilitación urbana. El artículo 5 habla de los proyectos, del proyecto inmobiliario, proyecto de arquitectura. Hay anteproyecto. En el caso del anteproyecto, es cuando se está elaborando para obtener la aprobación del propietario, y ya proyecto es cuando ya tiene la licencia. Tiene esta categoría de proyecto cuando ya tiene la licencia. Entonces, por acá quiero que vean esto, ¿no? ¿Qué cosa es una vivienda? Dice. Constituyen edificaciones para fines de vivienda aquellas que tienen como uso principal exclusivo la residencia y las familias, satisfaciendo sus necesidades habitacionales y funcionales de manera adecuada. Toda vivienda debe contar por lo menos con espacios para las funciones de aseo personal, descanso, alimentación y recreación. Los requisitos que debería tener una vivienda. Y hay diversos tipos de vivienda: unifamiliar, edificio multifamiliar, conjunto residencial, quinta. Y hay densidad poblacional. Miren la relación que hay entre los ambientes físicos y la cantidad de personas o familias. Si hay un ambiente, se presume que dos son los que viven. Si hay dos dormitorios, se presume que son tres los elementos de la familia. Si hay tres dormitorios, se presume que son cinco.
Y hay áreas techadas mínimas, ¿no? Hay áreas de 40 metros cuadrados, de 25, según el plan el plan urbano. Y en las edificaciones de 6 niveles no se necesitarían ascensores, ¿no? Hasta 6 niveles. Pero siempre y cuando el quinto sea un dúplex y no cuente con semisótano, en condiciones de naturaleza técnica y siguen. Y esta última, miren que está bien desactualizada, dice. El número de estacionamientos exigible será establecido en el plan urbano. En caso de no existir, en este caso, en caso de no existir, no existir esto en el plan urbano, dice, se considera como mínimo un estacionamiento por cada 3 unidades viviendas. O sea, miren qué tan desactualizado también se encuentra fuera de la realidad, ¿no? ¿Cómo va a haber, sabiendo que casi la mayoría tiene una movilidad en un edificio, por ejemplo, por 3 unidades inmobiliarias solo se requiere un estacionamiento? Es una locura. En Santiago de Chile, por cada unidad inmobiliaria, cada vivienda hay un estacionamiento. Y eso les lleva a tal punto que los primeros y segundos pisos en la mayoría de edificios, los sótanos, primeros y segundos pisos, son dedicados para estacionamientos. Esto lo voy a poner a disposición de ustedes. Y quería un poco también ver el tema de saneamiento catastral. Saneamiento catastral, ya hicimos mención que era un catastro. Entonces, el catastro, hemos dicho, este registro gráfico y tiene diversas finalidades. Miren, un catastro tiene una finalidad muy importante para el Estado, no solo de identificación, sino básicamente sirve para multipropósitos, porque uno muy importante es el tema de la recaudación, ¿ya? Entonces, el catastro es una herramienta para desarrollar una ciudad muy importante. Por ejemplo, ¿qué deberían hacer ahorita con este tema de la pandemia? Debería haber 2 tipos de catastro. Un catastro de los contagiados. Se debe identificar a los contagiados desde un inicio. Una gran responsabilidad del Ministerio de Justicia, bien responsable este ministro. Acá han querido ocultar la identidad de los contagiados, un absurdo completo. Como si tuvieran SIDA o tuvieran un derecho a la reserva. A veces el abogado puede ser un gran obstáculo para el país, queridos colegas, no caigamos en eso. Es una vergüenza este ministro de Justicia. Lo digo así públicamente. Podría hacerse un catastro, por ejemplo, como uno de los contagiados, como lo hay, pero debió hacerse un inicio. Y el segundo, un catastro para remodelar o dar autorizaciones para los temas de los mercados, las áreas de influencia, cómo se pueden expandir, ocupar temporalmente calles, parques. Eso debería hacerse de forma urgente. En el 2004, el 28 de junio, se aprobó la ley 28294. Se creó un sistema de información catastral predial. ¿Por qué se creó este sistema nacional catastral predial integrado? La finalidad era clara. Teníamos diversos catastros, los cuales tenían diversas tecnologías. Entonces, el catastro, este sistema nacional, buscó integrarlos. ¿Y quiénes lo conforman? Bueno, lo voy a avanzar un poquito por acá. Esto yo les voy a dar también para que ustedes lo tengan. Y miren, está la SUNARP, están los gobiernos locales, los municipios, gobiernos locales, los gobiernos regionales, está el Instituto
Geográfico Nacional, está la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales, está la Comisión de Formalización de la Propiedad Informal, COFOPRI,